Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este 29 de octubre, un programa, bueno, pues en el cual vamos a hablar con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con una persona que sabe y mucho de armas, además de armas de fuego históricas, desde las primeras hasta las más modernas. Acompáñenos, porque el programa de hoy, como todos los días, merece la pena y comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación y con la perspectiva que nos dan el que hayan pasado ya, bueno, pues unos días de esas imágenes, de esas fotografías que hemos podido ver, de esos audios que hemos podido escuchar, tremendos, de lo que ocurrió en Barcelona, donde violentos independentistas se enfrentaron a los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía y de los Mossos d'Esquadra. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de lo que para muchos ha sido durante días la delgada línea azul y que, sin caer en demagogia, la forman, como digo, hombres y mujeres, en muchos casos mal equipados, en la mayor parte de los casos mal pagados, y ahora habrá quien diga, nadie les obligó a ser policías, tampoco nadie obliga a que alguien coja adoquines de la calle y se los tire a otra persona, porte o no uniforme, ni a que trate de imponer sus ideales. Bueno, vamos a hablar de ellos y lo vamos a hacer con una persona, con un policía, que ha estado, bueno, pues hace unos días precisamente en Barcelona interesándose por la situación y por cómo están sus compañeros, algunos de los cuales, bueno, pues estuvieron o están muy mal heridos. Joaquín Rodríguez, portavoz de la CEP, de la Policía Nacional, y miembro de la UIP, de estas unidades de intervención que veíamos, bueno, pues decía yo antes, formar esa delgada línea azul, que en muchas ocasiones lo ves por la tele desde lo profano, ¿no? Yo, lógicamente, no soy policía y dices, ¿cómo tan pocos delante de tantos? En todos tus años que llevas de policía y que llevan tus compañeros, ¿habíais visto alguna vez algo así? Bueno, nuestra experiencia en orden público es muy dilatada y, como bien es sabido, hemos participado en 50.000 intervenciones de orden público y desórdenes públicos, porque esto se puede calificar así, con el sector minero, con el sector naval, con ganaderos, con estudiantes. Con ultras de fútbol. Con ultras de fútbol y de baloncesto, cuidado, que son también son finos, peliagudos. 50.000 eventos, conciertos y que se pueden torcer al final del concierto, bueno, pero esto que ha pasado ahora en Cataluña y más concretamente en Barcelona, que pasó en las 4 capitales de provincia, hubo incidentes, lo que pasa es que los más llamativos y más graves han sido en Barcelona. No han sido desórdenes públicos, esto ha sido mucho más grave. Esto yo me atrevo a calificarlo de terrorismo y así instamos a la Audiencia Nacional, a jueces y fiscales que lo entiendan y lo trabajen en este sentido. ¿Por qué es terrorismo? Nos atrevemos a calificarlo de terrorismo urbano o terrorismo. Pues mire, por 2 motivos. El primero, porque a través de actos violentos, porque esta gente es una masa que cuando ya llega el punto de agresividad se transforma en una turba que es muy peligroso, eso ya no hay quien lo controle. A través de estos actos de violencia, emplean la violencia, lo que busquen es la secesión del Estado español, ¿no? Ser independientes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque lo que buscaban era un muerto. Claramente, buscaban un muerto. Entre los Mossos d'Esquadra, sobre todo los Brimo y los Arro, que desde aquí les mando un saludo si les llega, porque se han portado como verdaderos policías y hemos hecho actuaciones donde el escudero era un Brimo y el bocachero era un UIP, eso nunca hasta la fecha se había dado, ya después de los lamentables incidentes y de su episodio en el 2017, no quiero volver para atrás, pero eso les quedará siempre ahí marcado, pues bueno, han tomado el camino y la senda de la normalidad, de la coherencia y de la profesionalidad. Ahora están puestos en la picota por su gobierno, por pero su propio gobierno. Sigo diciéndote, buscaban la secesión del Estado español a través de la violencia y un muerto, entre los Brimo, los Arro, pero sobre todo el top 10 para ellos era un policía de la UIP o un GRS de la Guardia Civil. Entonces, por eso instamos a que lo entiendan como
la Audiencia Nacional y que lo tramiten como terrorismo. ¿Os habéis sentido, o tus compañeros, se han sentido solos, abandonados en algún momento por las más altas instancias o por lo que va por encima? Bueno, solos y abandonados, no, hemos sentido, ¿cómo explicarlo? A ver, aquí hay dos criterios. Hay el criterio operativo policial y luego está el criterio político. La situación donde se está trabajando, interviniendo, es en Cataluña, que ya es delicada de por sí. Estamos a 15 o 20 días de unas elecciones generales, que también es complicado, con un gobierno en funciones. Entonces, quizá esa tibieza, esa proporcionalidad, está esa palabra tan de moda hoy en día, el usar la proporcionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, el uso progresivo de los medios. Quizá lo que sí echamos en falta es haber sido más proporcionales, porque ante esas agresiones donde hemos incautado hachas, motosierras, lanzas caseras, martillos, mazos, picos, adoquines, gomeros, lo que decimos en Asturias, pues unos gomeros con bielas, fabricados con bielas, con una goma tensa de esta quirúrgica de médico, que eso, con distintos calibres de bolas de acero, eso es un proyectil balístico, eso mata, eso mata. Adoquines, bombonas de butano que querían tirar y explosionar. Mando un saludo a la Guardia Civil, que días antes hizo una intervención memorable, que menos mal que detuvo a estos radicales que querían hacer actos de violencia conforme se supiera la sentencia del procés. Nos hemos sentido quizás que la proporcionalidad no fue la adecuada. Nos tenían que haber dejado trabajar más, mejor, y bueno, la gente se queja de eso, de que tenemos medios para acotar todo esto. ¿La orden era contener? ¿Solamente contener? Sí. La orden era no contener, aguantar. Aguantar lo indecible, porque hubo que aguantar, pero lo indecible. Mucho más de lo que el protocolo normal de actuación, protocolo básico de actuación en orden público contempla. Mucho más, por el escenario que era y por el sino político que toca vivir en estos días. Entonces, claro, si se imperase el criterio operativo policial, se hubiese hecho de otra manera, quizá menos aguante y más contundencia, pero estamos mandados por los políticos que nos toca y nosotros somos fieles servidores y acatamos. Las imágenes que veíamos y que estamos viendo en algún momento de la entrevista nos retrotraen, parece Faluya, parece Bagdad, parece Líbano en sus peores tiempos. Quiero preguntarte una cosa, Joaquín. Tú eres miembro de la UIP. ¿Cómo se vive debajo de un casco, protegido por un escudo, ante una lluvia incesante de adoquines durante minutos y minutos y minutos, y delante ves un montón de violentos que dices, si estos se arrancan ahora, ¿por dónde salgo? Bueno, pues la verdad es que es una situación muy, muy tensa, que la gente, claro, luego yo escucho debates y tertulias, la gente habla absolutamente desde la indigencia de desconocimiento de lo que es estar allí en esa línea azul, que no le quepa la menor duda. Delgada línea azul, porque muchos tampoco erais. No éramos muchos. Delgada línea azul. Que como se rompa eso, que no le quepa la duda a los televidentes que nos están escuchando y viendo, que después, como se rompa esa línea azul, o verde en su caso, lo que queda después de eso es el caos y la anarquía, y eso ya no hay quien lo pare. Claro. Lo vivimos Ahí es cuando de verdad el compañero, ves la camaradería, el compañerismo, ahí es donde de verdad los valores humanos y personales juegan una baza muy fuerte, el no dejar a nadie atrás, que eso es lo que corremos un grave peligro. Aparte de los proyectiles de todo tipo de objetos que nos lanzan, lo que un miembro de orden público de UIPs o de UPR en este caso corre un gravísimo riesgo es quedarse solo, que es lo que buscan los que están al otro lado, matar a un policía. Es que es así, por muy crudo que parezca o muy exagerado que lo digan, no estoy exagerando, es lo que es. Claro. De hecho, tenemos un compañero todavía muy grave, a ver, que esperemos que no le queden secuelas, va evolucionando favorablemente, un compañero de la 8ª UIP con base en Vigo, que sufrió un impacto brutal. Incluso abolló, quebró su propio casco, que es un casco que está probado balísticamente para el calibre 22. La cosa es muy seria. Claro. Habéis observado, habéis repasado las imágenes, los vídeos.
se lanzan objetos desde las ventanas de los edificios, es decir, caen a plomo sobre tus compañeros. Vamos a ver, sí, hubo 100 y pico de policías de la UIP heridos, de diversa consideración, que tengo que decir que muchos de ellos, según estaban siendo curados o atendidos por los paramédicos que había ambulancias o en los hospitales, pedían volver a reincorporarse a su puesto de trabajo. Hubo 3 graves y 1 muy grave. Coincide que esos 4 compañeros se especula con un porcentaje muy alto y que deja poca duda al error de que han sido impactos verticales, de una potencia enorme. No se sabe exactamente con qué, si fue un adoquín, si fue un bloque de azulejos, si fue no se sabe exactamente qué, pero se está estudiando, hay abierta una investigación en las zonas que están determinadas, donde hubo esos accidentes graves, esas lesiones, esos ataques graves, porque parece ser que vino de las viviendas, o sea, es un objeto vertical, porque los objetos que te lanzan desde la otra línea van en parábola, o en línea recta o en parábola, pero vertical es imposible. Claro. Han tratado hasta de derribar un helicóptero. Bueno, pues sí, creo que está detenido ya. Sí, bueno, estoy seguro. Precisamente este personaje que está detenido fue quien el año pasado, cuando ya hubo una manifestación de un grupo de policías en Barcelona, agredió a uno de ellos y le rompió la nariz. Precisamente vuelve a las andadas este señor. Es peligrosísimo eso, porque se me olvidó decir una cosa de los objetos contundentes. Como decimos aquí en Asturias, la gente al oírme hablar lo va a conocer, pues si lo digo fuera de aquí no saben qué es eso. Tengo que hablar de artefactos pirotécnicos, aquí voladores. Bien. Voladores. No son voladores al uso, son voladores, claro, con su carga explosiva delante, su varilla para que haga, para direccionar de guía, pero es que en la zona de explosiva, con cinta aislante o cinta americana, va encintado agujas, cristales, trozos de bolas pequeñas de estas de acero. Todo tipo para hacer cuando explosione metralla. Eso si pilla a una persona, lo abrasa. Si pilla las aspas o la hélice o algo del helicóptero, va abajo, pero es que cae encima de ellos también. Es que estamos locos, estamos locos. Yo no sé qué pasa aquí. Completamente. O algunos están completamente locos. ¿Hay catalanes de día y catalanes de noche? Me refiero, no solo tus compañeros se enfrentaron a gente que les lanzaba de todo. Por el día hubo gente que se acercaba a las comisarías y decían, no estáis solos, aquí estoy para lo que haga falta. Por el día y por la noche. Después el viernes, recuerdo el viernes cuando ya acabó lo que nosotros llamamos la batalla de Urquinaona o de Trafalgar. Urquinaona es una plaza que está allí en el centro de Barcelona y Trafalgar una de las calles que desemboca, que parecía, yo no sé si se ha visto algún vídeo, cuando volvían los compañeros de la UIP, retornaban a jefatura caminando, sudorosos, cansados, lleno de polvo, parecía lo que tú habías dicho, el escenario de cuando era la guerra de Bosnia, Libia, el Líbano, Irak, parecía un escenario de guerra, dantesco, que por cierto, luego al día siguiente por la mañana los servicios de Barcelona de la señora Ada Colau, que tanta insistencia tienen en denunciarnos a nosotros y ponernos en la picota, sí funcionan muy bien esos servicios. Estaba prácticamente impecable la ciudad. Pero es que de noche se ven unas imágenes como un señor baja con 2 cajas o sea, plásticos de botellas de 6 litros, de 1,5 litros, para dárselo a los policías, que estaban exhaustos y sudorosos. Y es verdad, de día la Jefatura Superior de Policía está empapelada de ramos de flores, de todo tipo de viandas, nos llevan comida, de todo. O sea, es que la gente, hay muchísima gente buena, hay más gente buena que retorcida, vamos a decirlo de esta manera. Lo que pasa es que hacen menos ruido. Hacen menos ruido. Y salen menos en la tele. Y están coaccionados porque sus trabajos, los que viven allí, sus hijos, pues como den el signo de que no son del régimen que está gobernando en Cataluña, pues se ven coaccionados y oprimidos. Esto es así, lo comentan ellos. El edificio de Vía Layetana es la portería a batir por los violentos. Sin duda alguna. Hay muchos edificios estratégicos, pero para ellos lo que simboliza la Jefatura Superior de Cataluña, que tiene su base en la Vía Layetana número 49 de Barcelona, es el edificio top.
Eso es la representación máxima de opresión o del Estado hacia Cataluña y en este caso a Barcelona. Es el edificio más atacado. Hay otros también, pero bueno, este es simbólico para ellos. Claro. También por un tema que en muchas ocasiones bueno, pues se olvida. Cuando estos compañeros tuyos de la OIP, bueno, pues unos con base en Vigo, otros en La Coruña, otros en Valladolid, bueno, pues los destinan a Cataluña y... En Asturias. Y de Asturias también, por Aquí, supuesto. Y se ven estas imágenes. ¿Cómo lo vive la familia de estos agentes que se quedan en casa y dices, bueno, voy a ver el telediario, y de repente te encuentras con que tu marido, tu mujer, tu hija, tu hermana, tu novia, tu novio... Lo viven con mucha preocupación y con incomprensión, de decir, pero ¿por qué mi padre, por qué mi esposo, por qué mi hermano, por qué mi hijo tiene que pasar eso? ¿Por qué pasan estas cosas? Nuestras familias lo viven con preocupación y con tensión, con mucha preocupación, es así, pero bueno. Claro. ¿Hay chicas en las unidades UIP? Sí, realmente hay mujeres, también es cierto que es en un porcentaje muy pequeño porque dentro del Cuerpo Nacional de Policía la unidad de intervención policial no es un destino atractivo para las mujeres, pero sí hay mujeres, y hay mujeres, sí. Pocas, pero sí hay. Claro. Feministas del mundo, tenéis un ejemplo claro, mujeres que han estado aguantando carros y carretas debajo de un casco y delante de un escudo, agredidas por manadas de incontrolados. Cuando llegue la hora de repartir los premios, bueno, pues a lo mejor podía ser que a lo mejor las nominaran, al menos, a recibir... Va a ser una petición que te agradezco, pero muy difícil. Va a ser difícil, sí, estas cosas pasan. Bueno, como profesional, ¿ves salida a este conflicto? Yo tengo mi parecer o mi pensamiento profesional y personal, lo veo difícil, no sé, tiene que haber un cambio, sobre todo el problema está en que esto está ya metido en la sociedad, es que el tema de la educación ya es un problema muy serio, ya es que ves chavales de 15, 16 años que te miran realmente con odio y fanatizados, sí. Esto es como lo que pasó hace muchos años en las Icastolas en el País Vasco, que ya a los chiquillos en el colegio les metían desde la base España está mal, la policía es represora, la Guardia Civil. Está pasando en Cataluña y bueno, es preocupante, muy preocupante. Policialmente... Bueno, yo siempre le digo a esta gente de independentistas y que desde C, no lo dice Joaquín, lo dice que la Confederación Española de Policía, ellos dicen que la prisión no es la solución. Desde CEP les decimos que la sedición, la malversación y los actos vandálicos y de terrorismo urbano, eso sí que no es la solución, ese no es el camino. Que no se olviden que los políticos van y vienen, unos están 4 años, luego no están. Los que siempre van a estar son jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Claro. Joaquín, cuando se ha estado bueno, en estos disturbios tan grandes y de repente al día siguiente coges el periódico y lees que tu jefe, en este caso el ministro Marlaska, dice que son problemas de orden público y tú todavía estás rascando los maratones de la noche pasada, ¿qué piensas? Bueno, pues pienso que, ya me he expresado en algún otro medio de este tema, pienso que nosotros conocimos, y yo personalmente, al señor Marlaska cuando era juez de la Audiencia Nacional, era un grandísimo profesional, pero muy grande, estuvo implicado en primera línea, a pie de obra, en operaciones contra Egin, contra la Calia Borroca, contra el tráfico de drogas, contra el terrorismo en el País Vasco. Pero claro, ahora su labor como político y como representante máximo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ministro del Interior, pues deja, cuando menos, voy a decirlo a ver suave, es muy tibio, deja bastante que desear a nuestro criterio. Bueno, algunos de tus compañeros ya están de vuelta a sus unidades de origen. A sus bases, sí. A sus bases, efectivamente. Han sido recibidos... Bueno, pues de la mejor manera posible. Por sus propios compañeros. Por sus propios compañeros, muchos ciudadanos que se unieron. Familiares, amigos y ciudadanos que se han unido espontáneamente. Sí. Sin embargo, otros compañeros les han dado el relevo. Claro, esto es una forma de oxigenar. Lo que no, nuestro DAO es el director adjunto operativo, que es el máximo mando policial. Y digo policial, no es un político. Lo que no quiere es que se repita lo que pasó en el 2017. Policías hastiados, cansados, hartos de estar 60 y pico días metidos en un barco, con la moral por los suelos, psicológicamente afectados y no aptos para trabajar. Lo que quiere es policías con ánimo,
refrescados, que vayan a su casa a oxigenar, que en estos días que estamos descansando en casa que no se les meta servicio, que estén que lo que están, a descansar, porque va a haber que volver, es lo más probable que haya que volver. Lo que quiere es policías con ganas de trabajar y con la moral alta. ¿Prevéis que pueda haber más? ¿Que puede haber más disturbios, más enfrentamientos urbanos? Sí, bueno, se está observando estos días que la intensidad ha bajado exponencialmente bastante. Ahora solo hay concentraciones, alguna manifestación, pero nuestros servicios de información y de la Guardia Civil sí dan datos de que esto pueda tener como unos picos de dientes de sierra, que se llama, que haya momentos puntuales en que la intensidad de los disturbios vuelva a su máximo exponente. Y siempre es de cara al fin de semana, los viernes, noche, sábado, noche, va a coincidir, hay que estar preparados, sí. Por lo menos, hasta que no se celebren las elecciones generales de noviembre, esto va a estar así, ¿eh? Cuando hay estos enfrentamientos, estos choques, y se detiene a alguno de los violentos, ¿qué perfil os encontráis? Bueno, pues una vez ya que lo lleváis a las dependencias policiales, ¿cómo son? Porque, quiero decirte, habéis detenido en su día a Kale Borroka en el País Vasco, habéis detenido terroristas. ¿Estos que protagonizan los enfrentamientos en Barcelona, cómo son? Se está hablando mucho de que si hay gente que viene de fuera, quieren cambiar el relato, los que les interesa cambiar el relato, que si son extranjeros. No. Yo te puedo decir que los datos que maneja Policía Nacional, que se han efectuado ya 100 y pico detenciones entre Policía Nacional y Mossos de Escuadra, en el 90% de los casos, sin margen a equivocarme, lo estoy diciendo en un medio público, en la televisión, en el 90% de los casos los detenidos son catalanes y muchos barceloneses, y sobre todo con un perfil que nos preocupa, gente muy joven, muy joven, ese es el perfil que hay. Claro. Muchos catalanes, también ha habido algún extranjero, pero porcentaje mínimo, muy poco. Y gente muy joven. Claro. ¿Ha mejorado vuestra relación profesional con los Mossos de Escuadra, tal y como nos decías al inicio de la entrevista? ¿Echáis de menos a la Guardia Civil, a la que por ahora se la tiene, digamos, acuartelada? Vamos a ver, contestando la primera pregunta, la relación con Mossos de Escuadra, en concreto con la unidad Brimo, que es un hijo nacido a imagen y semejanza de las UIPs, con sus unidades Arro, que son sus hermanos menores, que son a imagen y semejanza de nuestras UPRs. La relación ha sido, vamos, encomiable. De hecho, el otro día me mandó una foto uno de los compañeros que sigue ingresado, que ha sido visitado por los equipos Brimo, le van a visitar ahí al hospital. O sea, ellos aprecian, no solo nos aprecian, sino que nos lo dicen ellos, no es que yo quiera aquí colgarnos ninguna medalla. Sí. Que si no hubiese sido por la ayuda de la Policía Nacional no hubiesen podido abordar estos gravísimos incidentes y desórdenes de terrorismo urbano, no lo hubiesen podido acometer y hubiesen tenido desgracias personales. A la Guardia Civil, la segunda pregunta, que si la echamos de menos, no la echamos de menos, en el buen sentido, no la echamos de menos porque sabemos que están allí. No han intervenido en casco urbano, perdón, han intervenido el viernes de noche en la ciudad de Gerona, porque se ha pedido a petición de los Mossos. Que no se nos olvide que todo esto, la coordinación, en primera instancia la lleva Mossos de Escuadra, quien es quien tiene la competencia desde el año 2005 en seguridad ciudadana y orden público. Entonces, nosotros estamos de apoyo, digamos, ¿no? Ellos han solicitado la intervención en Gerona de la Guardia Civil porque sus unidades Brimo eran escasas y también nuestro grupo operativo, que había un grupo operativo de UIP en Gerona, no daban a solventar con la situación. Y entró una UBA. Una UBA es una unidad básica de actuación de la GRS, de la Guardia Civil. Entró, trabajó, se marchó y no hubo ningún problema. Lo que pasa es que la Guardia Civil tiene sus cometidos. El otro día yo cuando regresé en avión estaban desplegados en el aeropuerto, por dentro, por fuera y por todas las zonas. O sea, en la zona de accesos, en la zona... Es que ahora ya ellos tienen la zona de seguridad, donde pasas el filtro, luego la zona franca y luego la zona de acceso a las pistas, lo tienen ellos, pero están desplegados perfectamente por equipos operativos. En el puerto marítimo de Barcelona, que es enorme, en el puerto de Tarragona, en sus acuartelamientos también, que son objetivo de acoso. Sí. No los echamos de menos porque sabemos que están ahí. Están ahí. Hemos visto algún vídeo, alguna imagen verdaderamente, y déjame decirlo así, penosa. No penosa por quien la protagonizaba, que eran compañeros tuyos, sino por lo que estaba ocurriendo, que estaban recogiendo pelotas de goma del suelo para tener de nuevo munición, digamos así.
¿Porque no había suficiente munición? ¿Estabais mal equipados? No, mal equipados no, vamos como siempre equipados. Lo que pasa es que por parte de quien competa, de quien haya dirigido el operativo policial, hubo una falta de previsión y de planificación. Yo ahora no queremos, desde CEP, no queremos hacer el caldo gordo a nadie, ni no vamos a pedir la decapitación de ningún general porque estamos en plena situación de conflicto, pero una vez que pase todo esto, quien tenga que asumir las responsabilidades tendrá que asumirlas, igual que nos las piden a nosotros. Pues Joaquín, con el mensaje de apoyo, admiración y respeto hacia los hombres y mujeres que forman esa delgada línea azul, o esa delgada línea verde, o esa delgada línea de los Mossos, que también es de buen nacido reconocer su labor. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por trasladarnos, bueno, pues esa visión personal y humana de esos hombres y mujeres que, como digo, aguantaron y lamentablemente aguantarán debajo de un casco, delante de un escudo y con miles de borregos delante, bueno, pues esperando a que hayan muerto, en este caso como lamentablemente. Y esperando la tan ansiada equiparación salarial. Y esperando la tan ansiada equiparación salarial. A ver si llega. Bueno, esperemos. A ver. Esperemos que sí. Joaquín Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y miembro de las UIP. Muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Juan. Nos vamos rápidamente a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche. Si hablábamos con la Policía Nacional y citábamos esa delgada línea azul, vamos a hablar de la Guardia Civil, lo que es la delgada línea verde, que vemos actuar, bueno, pues en algunos momentos en los lugares de España y del extranjero donde se les requiera. Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de la Guardia Civil? Porque hasta mañana incluido, todavía están a tiempo de visitar en la Plaza de Trascorrales de Oviedo, bueno, pues una exposición, quienes la han visto dicen que magnífica, bueno, que recorre la historia de la Guardia Civil. Hace años incluso hasta se estudiaba en el cole, ¿no? Se decía, el duque de Ahumada, bueno, pues fundó la Guardia Civil en el año 1884. ¿Para qué? Para combatir el bandolerismo. Bueno, pues de aquella, pues España había un montón de bandoleros. Bueno, pues era incluso inseguro andar, sobre todo por las zonas rurales de nuestro país, que de aquella eran más que son ahora. Bueno, pues entonces el gobierno de aquella, el duque de Ahumada, decidió crear un cuerpo para combatir a los bandoleros, en definitiva, para hacer más seguro el tránsito de las personas y de las mercancías por España. Creó la Guardia Civil, aquellos que en los libros vemos con ese gorro, bueno, tan característico que actualmente ya se utiliza, bueno, pues solo en los actos y que se llama tricornio. Bueno, esto para los más pequeños de la casa, los más mayores lo conocen de sobra. Bueno, para hablar de esta exposición y de la Guardia Civil en Asturias se encuentra esta noche con nosotros Iciar Fernández, ella es responsable de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues decía yo, hasta mañana miércoles incluido, sí, todavía se puede visitar esa muestra en la que podemos ver ¿qué? Pues mira, la muestra consta de 6 áreas. En un primer área damos la bienvenida y explicamos qué es la Guardia Civil, qué funciones tenemos encomendadas y cómo nos distribuimos, por ejemplo, territorialmente. En una segunda área hablamos de las misiones internacionales. La Guardia Civil está fuera de las fronteras españolas trabajando en varios ámbitos en el extranjero. Un tercer área habla de la historia de la Guardia Civil. Ahí, además de la historia general de la Guardia Civil en general, tenemos un panel de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo en el que explicamos históricamente las condecoraciones con las que cuenta la bandera de la Comandancia de Oviedo. ¿Vale? Un cuarto área que habla de las víctimas de la Guardia Civil, terrorismo y en acto de servicio, es el área más emotiva. El quinto área habla de las especialidades con las que contamos, de algunas
de las especialidades con las que contamos, montaña, tráfico, varias especialidades. También ahí tenemos un panel que habla de la incorporación en 1989 de la mujer a la Guardia Civil, y el sexto área, que es la delicia de los pequeños, tenemos unas gafas 360 de realidad virtual en las que se puede vivir en primera persona un rescate del Grain con el helicóptero de la Guardia Civil, una patrulla con un guardia civil de tráfico o una patrulla en moto con un guardia civil de SEPRONA, de Servicio de Protección de la Naturaleza. Bueno, delicia de los pequeños y de los que no tan son tan pequeños. sí. También, que hay gente, sí. bueno, pues ya mayorina que pone las gafas. Sí. Bueno, decía yo, 1884, fundación del cuerpo por parte del Duque de Ahumada. ¿Cómo ha evolucionado? 1844. 1844. 44. Pues fíjate. Falló aquí el dato, la base de datos. 1844. Bueno, fundación del cuerpo, ¿cómo ha evolucionado hasta nuestros días? Pues como la sociedad. La Guardia Civil en estos 175 años desde su fundación ha ido con la sociedad avanzando y cambia mucho, lógicamente. La gente está muy preparada, los medios con los que contamos no son los mismos y en el mismo sentido que la sociedad. Vamos de la mano. Claro. ¿Se sienten queridos en Asturias? Sí. Sí, la verdad es que sí. Yo estos días que tengo la oportunidad de estar en la exposición, la gente que acude pues sale, te da la enhorabuena por pertenecer a este cuerpo y ves que se sienten orgullosos y agradecidos. Yo creo que sí. Dos comandancias en Asturias, la de Oviedo y la de Gijón, que cubren, bueno, pues lo que es todo el territorio asturiano, sobre todo en la zona rural. Vamos a ver, cuando hablas con la gente de los pueblos, no tanto en las ciudades, bueno, en las ciudades está la Policía Nacional, está la Policía Local, pero cuando hablas con la gente de los pueblos, y hablo de pueblos muchas veces pequeñitos, dicen, ay, no, que estén los guardias en el cuartel, que yo me siento muy seguro o muy segura de que estén los guardias en el cuartel, y si tengo que ir a algo, los tengo ahí al lado, ¿no? Sí, la gente no quiere que los cuarteles se quiten de los pueblos, lógico. Para ellos es una tranquilidad tener allí a la Guardia Civil. De todas formas, los pueblos pequeñitos en los que se cierran los cuarteles, la gente no se debe de preocupar porque nos agrupan en núcleos un poco más grandes y se presta igualmente el servicio de 24 horas. O sea, desde el núcleo que sea cercano, las patrullas van a seguir haciendo su trabajo. La gente va a seguir estando acompañada y nos va a seguir teniendo ahí. Claro. Bueno, hablaba antes, cuando nos citaba las 6 áreas de la exposición, de el terrorismo. El terrorismo durante años golpeó muy directamente a la Guardia Civil. Fueron, bueno, pues el objetivo prioritario de la banda terrorista ETA, por ejemplo. Bueno, fueron años, entiendo, tremendamente difíciles, ¿no? Sí, sí, claro. Para toda la sociedad. Y a lo mejor a nosotros en particular pues nos tocaba un poco más de cerca porque fuimos el principal objetivo de la banda terrorista. Claro. ¿Ha evolucionado la amenaza? Es decir, lo que conocíamos antes como delincuencia o como terrorismo, ¿ahora evoluciona hacia otros sectores? Sin olvidarnos del terrorismo islámico, que es una amenaza que tenemos ahí. Ahora se trabaja mucho en otro tipo de delitos, los delitos informáticos. Tenemos grupos especializados en este tipo de delitos y ahora mismo pues, es un tipo de delito en el que estamos trabajando mucho. Claro. Entiendo que es una carrera, ¿no?, entre el delincuente y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, a ver quién va por delante. Bueno, pues a ver quién es más rápido en este caso. Otro hito importante, 1989... En este caso, la incorporación de la mujer a la incorporación de la mujer. Bueno, sí. ¿Cómo se vivió la incorporación de la mujer al cuerpo? Porque, a ver, la imagen, sobre todo para la gente mayor, es, bueno, pues un guardia civil de bigote, un señor guardia civil, y de repente entran las chicas en el cuerpo. Necesarias, sí. Necesarias. Ya en la Guardia Civil, desde los 40, yo creo, teníamos matronas, que eran mujeres que se empleaban principalmente en los registros a otras mujeres, ¿no? Entonces era necesaria la figura de la mujer en la Guardia Civil, como en cualquier otro ámbito. La mujer avanzó en la sociedad y la Guardia Civil no se quedó atrás y se incorpora a la mujer en 1989. Al principio, pues bueno...
yo creo que cuando a un pueblo llegaba una mujer, pues se extrañaban, se sorprendían. La palabra a lo mejor es que se sorprendían. Pero enseguida yo entré en la Guardia Civil, accedí en 1992 y para mí fue una cosa que ya estaba muy normalizada. En 4 años estaba normalizado. Claro. ¿Por qué decidió Itziar Fernández, bueno, pues un día llegó para casa y dijo, voy a hacerme Guardia Civil? Bueno, pues siempre me gustó la vida militar. Siempre me llamó mucho la atención. Pero la actividad policial me llamaba y la Guardia Civil es un compendio de ambas cosas, ¿no? de ambas, sí. Claro, claro. ¿Y allá quién ingresó? ¿Perdón? ¿Y allá quién ingresó y hasta hoy? Allá fui. ¿Y allá quién ingresó 27 años después. Decíamos, se sienten ustedes, los hombres y mujeres que componen la Benemérita en Asturias, se sienten queridos por los asturianos. Y a nivel general, desde que ocurre lo que ocurre en el noreste peninsular, ¿se sienten más queridos? Bueno, igual es que ahora la Guardia Civil es una institución que es la institución mejor valorada por los españoles, pero sí que a lo mejor, ahora que hay estas dificultades, la gente te lo demuestra más o te lo dice más. Pero bueno, querido siempre, claro. La verdad es que querido siempre. Claro. Bueno, el cuerpo evoluciona desde que usted entró en la Guardia Civil hasta nuestros días. Lo he visto evolucionar. Habrá cosas de cuando entró que hay hoy que si le hubieran dicho cuando entró, va a haber esto, va a haber esta especialidad, se van a poder resolver los delitos de esta manera, parecería increíble. Y es una evolución constante, ¿no? Es una evolución continua. Claro, todo avanza y nosotros, por supuesto, también nos adaptamos perfectamente a los avances que hay en la sociedad y sí. Una marcha continua, en este caso. La muestra es itinerante, la pueden ver, recordamos, hasta mañana incluido, en la plaza de Trascorrales, esa historia, ese periplo de todos estos años de la Guardia Civil, desde el año 1844, ahora sí, desde el año 1844, año de su fundación, con uniformes históricos y con demás, es decir, es un completo recorrido, ¿no? Sí, quiero deciros que la exposición está abierta al público de 9 a 2 y de 5 de la tarde a 9 de la noche. No hay disculpa para no verla. Pues no, la verdad es que es interesante. Y conocer más de cerca la labor que realizan, bueno, pues estos hombres y mujeres, bueno, que su trabajo consiste en velar por la seguridad de todos nosotros y por el cumplimiento de la ley, algo que en muchas ocasiones se olvida por algunos y que no es así. La ley está para cumplirla. Pues Itziar Fernández, responsable de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil, de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De 1844 a nuestros días y como se dice en los cumpleaños de los chiquillos y que sean muchos más. En este caso. Muchas Muchísimas gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad para volver y hablar de qué. Bueno, pues vamos a hablar de armas en este caso. ¿Con quién? Bueno, pues con un armero. Con un armero hay un oficio a día de hoy todavía, que se llama armero. Y en Asturias hay uno en la zona de La Viana y muy bueno. Y van a conocerlo ahora, dentro de nada, en persona. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en el programa de esta noche y en esta nueva temporada queremos abrir un nuevo espacio, una nueva sección. Bueno, pues a aquellas personas que tienen oficios, no vamos a decir raros, pero sí oficios singulares. Bueno, oficios poco corrientes, poco comunes. No son ni profesores, ni dentistas, ni fontaneros, ni abogados. No, en este caso, bueno, pues realizan trabajos, desempeñan funciones, son pocos, son muy especializados. Y vamos a comenzar hoy por el armero, o más concretamente, o más técnicamente, por el mecánico armero. Bueno, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿A qué se enfrenta diariamente? Bueno, pues vamos a conocer este oficio de la mano de Juan Emilio García. Él es mecánico armero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, voy a decirte Juan, porque si no voy a acabar liándome, y entonces de Juan a Juan vamos a tratarnos de tú, si te parece. A tiro fijo, venga. Genial. A tiro fijo. Eso entiendo que sea por defecto profesional, Sí, ¿no? sí, sin duda. Sin duda. Bueno, ¿qué es un mecánico armero? Un mecánico armero es aquel especialista en la rama de mecánica, bien sea generalmente de ajuste, principalmente de ajuste,
que digamos que orienta su apartado técnico en relación con las armas. Las armas son un mecanismo en sí mismo y lo que hace el mecánico armero es reparar la parte mecánica que forma parte de las armas de fuego, en este caso. Para aquellas personas que estén en casa, es una persona civil, no eres guardia civil ni policía nacional. No, soy civil y bueno, la formación con la que cuento comenzó quizás un poco lejos del ámbito de las armas, en la parte de formación profesional de mecánica de la rama de automoción, pero donde digamos que en esos niveles, aun siendo distintos a lo que al final es el mundo de las armas, tienen unas bases mecánicas bastante parecidas. El arranque, digamos, en la parte de metrología, en la parte de ajuste, en la parte relacionada con todas las partes mecánicas y de unión por tornillería y demás, son comunes a automoción, son comunes a máquinas herramientas, son comunes a multitud de aspectos de ingeniería mecánicos. Entonces, las armas, aprovechándose de ellas con sus peculiaridades en cuanto a funcionamiento, presiones, tamaños y demás, pues se nutren de esos mismos conocimientos. Luego ya se dirige, digamos, el trabajo a una parte más especializada de ese sector, pero puede uno perfectamente comenzar en esta actividad, pero con una base mecánica mínima. Claro. ¿Cuántos mecánicos armeros hay en Asturias? Bueno, los mecánicos armeros, como formación como tal, que yo conozca, no conozco a ninguno que haya tenido una formación generalmente militar, que pueda comenzar en el ámbito militar, que es de donde salían casi todos, bien sea a través de la fábrica de armas de Oviedo, de Trubia o en cualquier otro sitio militar de España, en La Coruña, donde tienen las principales fábricas o tenían las principales fábricas la empresa nacional Santa Bárbara. Los mecánicos que yo conozco, muchos de ellos o prácticamente todos de una manera autodidacta, que se han formado, pues eso, a partir de oficios basados en la parte mecánica y que prácticamente por afición desviaron sus conocimientos a la reparación de armas. De una manera profesional como tal, a tiempo completo, en una armería y trabajando expresamente con armas, no conozco a muchos, la verdad. Siempre es un poco como un complemento o como una ayuda externa o una subcontratación, pero tal como estamos nosotros, la verdad no conozco a ninguno más. Bueno, ¿no puedes hablar de trabajo con mucha gente entonces? Sí puedo hablar de trabajo, lo que ocurre que dentro de esos ámbitos, la gente que tiene como un plus la reparación para alguna armería o ellos mismos para particulares o amigos, y que hay veces que vienen a comprar piezas o vienen a preguntarte algún detalle de algún elemento mecánico que desconocen, o en fin, sí, hay gente formada, autodidacta, y que tienen bastantes conocimientos y que sí, puedes hablar con ellos perfectamente. Claro. Ayuda mucho las redes y la información que hay sobre ello en YouTube o en las redes sociales, y la gran cantidad de afición que hay. Hay bastante más afición de la que parece. Eso te quería preguntar. Vamos a ver, la caza, entiendo, por una parte, y también luego lo que es el tiro como deporte, ¿no? Sí. Son lo que componen... Sí, principalmente la caza, cada vez un poco menos, porque la caza va acotándose cada vez más su campo de aplicación por legislaciones y porque, bueno, la caza socialmente cada vez está peor vista, el relevo generacional cada vez es más pequeño, los chavales, aunque en sus videojuegos usen armas y demás, no tienen nada que ver, no están encaminados en absoluto con la afición de la caza, y cada vez veo que entran clientes con más años, aquellos clientes que venían con sus hijos o con sus nietos y que compraban el primer rifle o la primera escopeta para seguir con la afición y la tradición, cada vez son menos,
Y entramos en otro ámbito de las armas, quizás más relacionado con el tiro, con las armas históricas, algo que va poco a poco resurgiendo de sus cenizas cada año más. Tiene también su vertiente histórica, una vertiente histórica muy importante. Y es en lo que nos estamos moviendo ahora más, eso, en la parte de avancarga, parte de tiradores, bien sean de arma corta o larga, pero de ámbito deportivo. La caza, poco. Le queda poco recorrido, ¿no? El recorrido que tiene, pero quizás en otras zonas de España o en otras autonomías donde tengan otra tradición más arraigada. Aquí en Asturias se mantiene, pero se nota que baja mucho. Las cuadrillas de caza cada vez son más pequeñas y los cotos de caza se resiente muchísimo. Claro. Quería preguntar también, ¿hay salida profesional para un chaval que diga, oye, pues voy a hacer FP mecánica y quisiera ser mecánico armero? Buena pregunta, sí. Me pregunta algunos clientes, no de la zona, sino gente que viene de fuera sobre esta cuestión. Sí hay salida. Lo que ocurre que quizás el secreto esté en la especialización. Dentro del ámbito de la reparación, bueno, en este caso reparación, ya no digo fabricación, la especialización es fundamental, porque hay determinados modelos de armas o hay determinados sistemas mecánicos o modalidades, como pueda ser el tiro al plato, como pueda ser el tiro deportivo de arma corta, que ahora está muy de boga cada vez más el IPSC, el tiro práctico, el tiro dinámico, donde requieren de una especialización encaminada concretamente a esos modelos de armas y a ese sistema de tiro en concreto. Digamos que como un mecánico general que pueda ser un taller de coches multimarca que repara de todo, ahora mismo es necesario porque no hay. Claro, no hay. Pero quizás si la legislación fuese un poco, no más benévola, sino un poco más real, se ajustase un poco más a la realidad de nuestra sociedad y viera que la reparación, venta o mantenimiento de armas es una actividad económica en sí misma, de la que nos nutrimos familias y donde vivimos de ese artículo, es un objeto inanimado que no causa daño a no ser que alguien lo empuñe con ese fin. Entonces, las armas, con la información correcta y con que la gente sacara sus propias conclusiones realmente de lo que puede hacer o no hacer un arma, sí podría ser una buena salida. Es precisamente intentando recuperar todo lo que se perdió hace años, todas las grandes fábricas de armas nacionales que se dejaron completamente morir, porque en fin, las armas tuvieron su momento, se cambió de actividad social y pasaron a ser casi que algo molesto para la población. Casi, ¿no? Proscrito, políticamente incorrecto, que no aparece en ninguna campaña electoral de casi ningún partido y que todavía seguimos viviendo de ello. Es una actividad económica en sí misma, no hay que olvidar eso. Yo reparo armas porque es un trabajo que intentamos en donde trabajo hacer lo mejor posible, y es lo mismo que reparar bien un reloj, que reparar bien un coche, reparar bien cualquier objeto una lavadora consumo, o una cualquier batidora. objeto de consumo. Efectivamente. ¿Estados Unidos es la otra cara de la moneda? ¿Es el paraíso, digamos, del armero? Estados Unidos hay que separar muy bien el trasfondo de las armas de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy joven, comparado con la vieja Europa y con todo lo que nosotros traemos desde antes de que se descubriera este nuevo continente, y que se fundó pues precisamente a base de emplear las armas como la consecución necesaria para llegar a instalarse en un país completamente hostil. Entonces, las armas, como parte de ese equipo indispensable para poder llegar a tener un país propio, gente que venía de Europa completamente proscritos de la justicia, gente que apareció en Norteamérica, en este caso, buscando su segunda oportunidad, necesitó las armas para llegar de una costa a otra. Entonces, quedó instaurada dentro de su propia Constitución. Pasó el tiempo y ellos asimilan que el arma forma parte de su idiosincrasia. Es imposible ahora mismo, como intentan
el problema de las armas y de esa sociedad norteamericana está en que quizás la inercia de todo ese avance, de toda esa conquista de un continente tan grande, hace que nosotros lo vemos exageradamente exagerado y ellos a nosotros nos ven exageradamente recatados, ¿no? Claro. No acaban de entender. No hay ese equilibrio. Claro, lo ideal sería el equilibrio, pero tendríamos que, esa sería otra cuestión para hablar más a fondo. Desde luego que como armero, como aficionado, Estados Unidos pues es la cuna. El 80-90% de gran parte de las producciones de todos los fabricantes de armas a nivel mundial, su mercado principal es el norteamericano. Claro. Seguro. Bueno, reparas armas, reparas armas de todo tipo, pero en tu trayectoria profesional, si tuvieras que quedarte con una que dijiste, Dios mío, lo que me acaban de poner delante, ¿con cuál te quedarías? En cuanto a malo o a bueno. En cuanto a curioso. En cuanto a curioso, bueno, hay muchas armas. Las armas, volviendo un poco al símil automovilístico, es como los coches. Podemos seguir en la evolución de los coches desde comienzos del siglo XX, desde los primeros modelos de Ford hasta la actualidad, como una evolución más o menos que pensamos que fue correlativa. Comenzó Ford con el Ford T y fue evolucionando, el siguiente, tal. Pero hay multitud de ramas y prototipos que quedaron a medio camino, algunos de ellos que se intentan recuperar incluso hoy en día, y las armas ocurrió lo mismo. Hubo multitud de diseños que se intentan volver otra vez a repescar porque, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, las armas al ser es un objeto de consumo y que los fabricantes necesitan cada temporada, que va generalmente de marzo a marzo, o de enero a enero, porque son las dos grandes ferias internacionales las que dan el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, sí, a esta cuestión, en Las Vegas en el SHOT Show y en Europa en la IVA, en Alemania, y son en esos momentos del año donde comienza la temporada, que todos los fabricantes necesitan presentar novedades. Es así, es como los coches, como los coches, algunas como los son, aviones, como todo. Son algunos cambios cosméticos, pero algunos no, van más allá y tienen que volver a mirar atrás en el cajón, en los antiguos mecanismos, las antiguas patentes y volver a reinventar cosas que estaban apartadas y que en la actualidad, por cuestiones metalúrgicas, pues por cuestiones de calidad de materiales, cuestión de perfeccionamiento en las máquinas, herramientas que lo pueden hacer, hacen posible mejorar esos mecanismos que quedaron apartados. Entonces, alguno de esos que aparece en la actualidad dan algún quebradero de cabeza más por eso, por ser tan especiales y tan, digamos que fuera de los mecanismos normales, que casi no tienes dónde poder buscar información. Esa es la parte importantísima que siempre intento tener, la información de primera mano del fabricante en fin, del importador o de la gente más cercana, antes de llegar a investigar por tu cuenta y ponerte a abrir un mecanismo que no sabes por dónde va y cargártelo antes de empezar. Entonces, hay armas de fabricación europea, armas de una calidad excepcional, fabricadas no en tiempos tan pasados, armas a lo mejor de los años 60, 70, y que todavía mantienen diseños y mecanismos basados en esas patentes antiguas, a lo mejor armas de caza de 3 o 4 cañones, Drilling o Bierling de origen alemán o austriaco, con unos mecanismos exquisitos y que cuando tienes que ponerte a abrirlos es como si abrieras un reloj de lujo. Claro. Tienes que tener especial cuidado en no cargarte la cabeza de los tornillos, ese ajuste de la cabeza con la caja, volver otra vez a recolocarlo todo en su posición, manteniendo la ranura de los tornillos paralelas al cañón, todos los ajustes de madera y metal sin que se note que se han desencajado, volver a reencajarlos en su sitio. Y en ese tipo de armas, no una en especial, sino varias, generalmente de procedencia europea, son las más difíciles por eso, porque hay que atacarlas con extremo cuidado. Además suelen ser armas únicas que llegan a España o que llegaron a España en condiciones muy especiales
y que no es posible encontrar piezas de repuesto. Claro. ¿La más antigua con la que te has enfrentado en la mesa de operaciones? Bueno, más antigua, pues nada, es sencillo. Armas de avancarga originales. Generalmente el 95% de las armas históricas suelen ser réplicas, de mejor o menor calidad, o de mejor o peor fidelidad histórica, pero principalmente las armas originales, pues recuerdo haber visto una escopeta de patilla española de 1700 algo, no sabría datar exactamente, en torno a 1700, en la época de la Revolución Francesa y de la conquista de los franceses en España, por esa zona, esa gama de tiempo. Y no era especialmente, vamos a ver, en esos años la tecnología era la que era una alta tecnología en función de los materiales y de sapiencia que tenía que tener el artesano para hacerla funcional. Actualmente la ves y parece una cerradura desvencijada, pero si quitas una esquina a cualquiera de los puntos móviles, la vas arrastrando hasta el final. Claro. Y cuando llegas al final y ves que no funciona, te das cuenta que tienes que volver a poner el trozo que quitaste. Claro. Están realmente bien hechas, aunque tengan una pátina de 200 años. Pero es increíble el buen hacer de aquella gente con medios tan primitivos. Eso quería preguntar. ¿El que hacía las armas antes era un artesano y ahora se hacen en serie como el que hace lavadoras? Bueno, sin duda. Como hemos hablado anteriormente, el arma es un artículo más de consumo, donde sería impensable acceder a ella si no fuese con un sistema de producción en serie. La cuestión está en que por aquel entonces, hablando de eso, de hace 200, 300 años, las armas, el acceso a esa sabiduría de trabajo con el acero estaba muy encasillada a muy poca gente. Era el herrero de todos los pueblos, el que era un poco, digamos, el ingeniero que reparaba las ruedas de un carro y reparaba el arado, la reja de un arado, y era el que tenía conocimientos de metalurgia y que era incluso capaz a poder forjar desde cero cualquier parte. Incluso los primeros cañones que no había evolucionado todavía el taladrado, era imposible, no existía esa tecnología de a una barra maciza hacerle un agujero central. Lo que hacían era, a través de una varilla maciza, que era el calibre, enroscar exteriormente por forja una serie de láminas de acero que conseguían hacer un tubo hueco. Esa tecnología, muy difícil de aplicar, de hecho había muchísimos accidentes que no trascienden en la historia, pero era muy difícil de dominar y que hoy en día sería extremadamente cara, no solamente por el proceso de fabricación, sino porque no hay gente que haya cultivado esa cuestión. Estuve leyendo el otro día, hace relativamente poco, en estas guerras napoleónicas vemos una fila de soldados disparando a unos metros de otra fila. Bueno, y dices, aciertan fijo, pero es que, según leí, eran filas porque la precisión era tan pequeña que tenían que ponerse en filas para poder acertar, es decir, que la cantidad hiciera calidad. ¿Esto es así? Sin duda. La evolución de las armas va pareja a la evolución técnica. Las primeras armas, desde el cañón de mano, que era básicamente un recipiente ciego en la parte posterior con una salida al exterior. Ese fue el cañón básico, como lo tenemos en la mente hoy en día, hasta los mosquetes, que ya fueron una evolución importante, al tratarse ya de un arma de chispa, que generaba en el rastrillo la fricción de unas esquirlas metálicas incandescentes que arrancaban una carga primaria y tal. Era, desde luego, desde esa primera evolución, las armas de mecha, las armas de chispa, las armas de pistón. Pero ¿qué ocurre? Durante ese tiempo, lo que dio el punto de inflexión en la evolución de las armas fue el rayado de los cañones. Los mosquetes eran armas de ánima lisa, eran cañones interiormente lisos, que tiraban calibres bastante grandes, con lo que trataban de paliar un poco la falta de propiedades balísticas de la pólvora negra, de una calidad, en fin, que pudiera haber en aquellos momentos, y de una precisión muy mala al tratarse de un cañón
con un cañón liso interior y que no imprimía giro al proyectil, pues lo que intentaban paliar era una cadencia de fuego muy alta y llenar el espacio, el poco espacio que tenía que haber para poder tener precisión con esas armas, con la mayor cantidad de bolas volando posible. Qué bueno. Llegaban a decir de que había que verle el blanco de los ojos al de enfrente para poder disparar, y sí, efectivamente. Claro. Era casi que de película no sé, de chiste, ver tan cerca tantísimas armas disparando, una nube blanca de pólvora negra enorme. Pero era así. Entonces, el sistema de carga, por la boca, era el que hacía necesario que una fila disparara, la siguiente cargase, avanzaran hacia adelante, los siguientes cargaban, y así sucesivamente, hasta que llegaban al punto en el que ya el ataque cuerpo a cuerpo ya era inevitable. Prácticamente. En una película que he visto muchísimas veces, y los que les guste el cine dirán, pues vaya gusto que tienes, majo, que es El Sargento de Hierro, Clint Eastwood pronuncia una frase que es: este es el rifle de asalto AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo, emite un sonido característico al disparar. ¿Esto es verdad? ¿Emite cada arma un sonido característico al disparar o es licencia de la película? Hombre, vamos a ver, quizás a lo que se puede referir con esa frase también un poco hollywoodiense es que la cadencia de fuego de ese tipo de armas es característica. La cadencia de fuego es la cantidad de disparos por minuto que hace, en este caso, un arma automática, y que esa cadencia, ese sonido ta, 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 o más rápido o más lento, puedes asociarlo, claro, si estás en una zona donde el enemigo sabes que tiene ese arma y estás todos los días pegándole tiros y él a ti, cuando oyes una AK acabas conociéndolo por su sonido. El sonido es una de las partes que la gente, cuando no tiene contacto con las armas, es una de las cosas que más le llama la atención. Cuando alguien nunca disparó un arma o ve películas o ve series de televisión y demás, y un día tiene acceso a ellas y dispara por primera vez, se queda asombrada no por el retroceso, sino por el sonido. Por el sonido, ¿no? Es un sonido elevadísimo, un sonido con un nivel de decibelios altísimo, por encima de los 120, 130 decibelios incluso. Pues date cuenta, entrar dentro de un habitáculo, de un edificio, una habitación grande o pequeña, tirando tiros en ráfaga y sin protección auditiva, eso es algo demencial. Ya cuando disparas en campo abierto, sin protección, el sonido es enorme, ya notas pues un disparo, aunque tires 2 o 3 seguidos de una manera manual o incluso semiautomática, pero en modo automático el ruido es ensordecedor. Claro. Y puede ser que quisiera, en fin, meter a esos soldados que intentaba salvar la vida con esos detalles de que oír esa cadencia era sinónimo de que el enemigo estaba cerca, y por supuesto el AK es el diseño que se llevó de calle todos esos países, bueno, con poca tecnología o con pocos medios para conseguir armas más evolucionadas, y que funciona prácticamente en cualquier condición. Y ver una película donde salgan armas con Juan Emilio García, ¿está bien o puede ser un suplicio decir no, vamos a ver, la UCI no puede hacer eso, o la Glock no puede hacer esto, o la Beretta no puede hacer esto, no, hombre, a mí no me engañan. Vamos a dejar un poco al cine que cumpla su condición de entretenimiento, hombre. Si vamos así, pues un mecánico de coches, cuando vea lo que hacen determinados coches, estaría diciendo, bueno, mira esta que fanjulá está diciendo ahí, que si aprieta ese botón que se levanta adelante y tal, no sé qué, relacionado con cualquier ámbito, ¿no? Claro. Pero no, nada, en absoluto, soy bastante... Es más, te confieso una cosa, cuando salgo de mi trabajo, prácticamente es algo que surja o alguien me pregunte o hable con alguien al respecto, no suelo hablar de armas, y en mi casa hace años sí, siempre tuve afición y siempre tuve revistas de armas y siempre compré para estar informado y demás, pero prácticamente no vas a enterarte cuál es mi profesión. Claro. No, es más tranquilo. Pues Juan Emilio García, mecánico armero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acercarnos a un oficio desconocido. Yo creo que para el común de los mortales, pues tremendamente desconocido, salvo esa inmensa minoría
de personas que todavía son aficionados a las armas, ya sea en la caza, que como bien dices está en retroceso, ya sea el disparo el tiro a bancarga, el tiro olímpico, pues el tiro al plato, todo esto, y que esos sí viven más familiarizados con el tema. Seguro que con más información la gente lo vería de otra forma y sí, desde luego que puede ser una forma de vida, sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, a ti, gracias. muchas gracias. Nos vamos rápido a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo, volvemos rápido como un tiro. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Nos vamos recordándoles, eso sí, que volvemos. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la noche, aquí, en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Descansen, pásenlo muy bien y hasta mañana.